Muy buenas a todos. Soy Elliot Nathanson y esto es Remember the Game. Antes de aquella gran selección que nos dio alegrías y desvelos en Tokio 2020, hubo otra que cumplió exactamente esa descripción, casi 20 años antes. La selección de garra de Borghetti y compañía. Los desvelos y explosiones de gozo e ilusiones, hasta su apresurado desenlace, marcaron una época. Hoy hablaremos de ese mítico conjunto, México en Corea-Japón 2002. Después de una desastrosa eliminatoria en CONCACAF, México pudo calificar al primer torneo mundial hecho fuera de Europa y América. Javier Aguirre tomaría el papel para rescatar a México por primera vez y darle una calificación que resultó cómoda en los últimos encuentros. El año pasado había sido una época muy voluble para el fútbol mexicano. Un cúmulo de pésimos resultados tanto en amistosos como en ciertos torneos. Destacando la peor participación de la selección en una Copa Confederaciones en la historia, pero también la segunda mejor participación mexicana en una Copa América. Curiosamente, ambas competencias daban el contraste de la dirección que se tuvo con el Ojitos Meza y la que cambió la cara al equipo por Aguirre. Oswaldo Sánchez, Óscar Pérez y Jorge Campos fueron los porteros en la Copa. Melvin Brown, Salvador Carmona, Francisco de Anda, Rafael Márquez, Alberto Rodríguez y Manuel Vidrio fueron los defensas. Jesús Arellano, Gabriel Caballero, Rafael García, Alberto García Aspe, Braulio Luna, Sigifredo Mercado, Ramón Morales, Johan Rodríguez, Gerardo Torrado y Germán Vida fueron los medios. Cuauhtémoc Blanco, Jared Borghetti, Luis Hernández y Francisco Palencia fueron los delanteros. Javier Aguirre el entrenador. México quedó en el grupo G, formado por Italia, Croacia, Ecuador y México. Sin duda, se tenían mejores expectativas para este mundial que en Francia 98, donde literalmente daban por eliminado a México en grupos. A pesar de la eliminatoria cuestionable, y de que el grupo lo formaba un equipo como Croacia tercer lugar en el 98, y de Italia siempre favorita. Los buenos jugadores que poseía México dieron el visto bueno de críticos y aficionados. México inició su trayecto ante Croacia. Y aunque Croacia comenzó pisando fuerte, no logró concretar sus jugadas. Este tiro libre lo comprobaba. Croacia no parecía lo que las expectativas mexicanas marcaban, pero posteriormente, un cabezazo croata incomodaba al conejo. México necesitaba adelantar filas. El vasco lucía nervioso en su debut. Finalmente vendría Cuauhtémoc Blanco con un remate de cabeza, pero a las manos del portero. Y después vendría un centro que recibía Braulio Luna, quien dio el pase a Morales. Su disparo fue interceptado por Borghetti y este estuvo a poco de anotar. México se veía bien en el campo. Llegó el segundo tiempo, y Croacia se fue al ataque. Rafael sacaba la pelota y de cabeza hacia un gran remate a quemarropa. Pero el conejo le negaba el gol con su gran actuación. Otro tiro libre cobraba Croacia, queriendo sorprender a Pérez desde la distancia, sin éxito. Torrado centraba y Borghetti le entregó el balón de taco a Cuauhtémoc, cuando fue derribado por Sikovic dentro del área. Era penal para México. Croacia se quedaba con 10 jugadores ante eso. Cuauhtémoc hacía su carrera habitual y metía el penal para México. México ya ganaba en el mundial y ante un rival que se dio a respetar desde la previa. Croacia intentó de todo para no perder, incluyendo un remate lejano. Pero ni siquiera un último remate a quemarropa pudo evitar la gloria mexicana. México ganaba un importantísimo partido. Croacia 0, México 1. En su segundo encuentro, Ecuador fue su rival, quien había perdido ante Italia y tenía que hacer hasta lo imposible para continuar en el torneo. Para su suerte, un centro discreto permitió a Agustín Delgado rematar de cabeza, y esta vez el conejo no fue capaz de alcanzar correctamente el balón, permitiéndole a Ecuador marcar su primer gol en mundiales apenas el minuto 5. Pero México mostró su jerarquía. Al minuto 28 Morales centraba y Borghetti empató con un gran remate. Así festejaba Borghetti su primer gol en mundiales. Y en el segundo tiempo, Gerardo Torrado recibió el balón y se tuvo confianza para el remate lejano, marcando la vuelta al marcador al minuto 57. México llegaba a 6 puntos con ese resultado y ya podían saborear la clasificación casi segura a los octavos de final. No podía estar más feliz el vasco. Pero Ecuador vendió cara a su derrota. Un balón era encontrado por Carlos Tenorio, quien quedó solo frente al portero. Estuvo a nada de empatar si no es porque el conejo estaba justo en su posición.
Pero a pesar de eso, México aseguró su segundo triunfo consecutivo e histórico. México 2, Ecuador 1. Y el tercer encuentro llegó. Italia era el último rival de México en fase de grupos y era el partido más importante para este último. Acababan de perder frente a Croacia, quien jugó mucho mejor que ante México. Italia no podía darse el lujo de otra mala actuación y fue con todo su poderío al ataque. México, en cambio, fue más relajado a esa instancia dado a ser el único líder a pesar de que una victoria croata sumado a una posible victoria italiana, podía condicionar de cierta forma a México. Italia estaba tan desesperado por el gol, que se fueron directamente a la ofensiva. Francesco Totti tomó el balón y le dio el pase a Inzaghi, quien anotó su gol. Pero no se percataron de que el pie de Totti estaba adelantado, y la jugada era invalidada. Era ya el tercer gol que le anulaban a Italia en el torneo. Italia continuó atacando, con un disparo lejano de Vieri sin trayectoria de gol. Y después vendría una más que recibía Francesco Totti, a quien le tocó esta vez el último remate, también desviado. La banca italiana no podía creer los errores. Pero entonces, llegó la magia, y la jugada del mundial a ese momento. México dejó de permitirle a Italia la soltura del inicio, y con una efectividad magistral en los pases, y después de 18 consecutivos, Braulio Luna pasó el balón hacia Blanco, y este miró a Borghetti marcado. Le dio el pase y Borghetti saltó para alcanzar el balón. Después de un giro de cuello estando de espaldas a la portería, dio el cabezazo que mandó el balón al arco contrario del portero italiano, haciendo imposible su llegada. México marcaba el gol del torneo hasta el momento al minuto 34. El festejo de Borghetti me sigue pareciendo maravilloso. Y también el de Aguirre, quien no podía creer que su equipo llegaba a los 9 puntos en ese momento. Italia se quedaba afuera a ese momento. Pero en el segundo tiempo, Italia se ordenó más. Y a complicidad de la relajación de México, Italia se acercó primero con un tiro de esquina, que sacaba Braulio. Después venía de manera muy incisiva Filippo Inzaghi, quien recibió el pase, pero el conejo logró quitarle el balón con las manos sin falta. Italia insistió, pero sin ideas claras para empatar. México se hallaba cómodo en el partido. Pero comprendían que debían contestar antes de que Italia lograra su objetivo. Arellano recibió el balón cerca del área y se quitó a la defensa, amagó con el disparo y dio un pase rápido a Cuauhtémoc, quien le hizo pared enfrente del portero Buffon, quien ya se había vencido y disparó. Pero la defensa italiana logró contrarrestar su disparo y apenas lograron salvar el balón en la línea. Una jugada magistral que por poco y termina en el segundo. México no bajó los brazos y continuó con su racha tremenda de buenos pases, hasta que Cuauhtémoc miró desmarcado a Morales y este recibió la pelota. Quedó frente al portero y remató. Muy cerca otra vez. Arellano estaba imparable. Le entregaron el balón una vez más y volvió a realizar el mismo desequilibrio, pero en esta ocasión pasó hacia atrás el balón y Johan Rodríguez remató con violencia. Los italianos miraron cómo pasó por un lado el remate. Similar a la primera jugada, Francesco Totti volvió a darle el pase a Inzaghi y este bombeó el balón ante la rápida llegada del conejo. El balón entraba en la portería para el empate, pero de nuevo estaba adelantado por apenas un hombro. Una última de Italia que alcanzó Pérez con las manos indicaba que Italia ya estaba muy encima. México descuidó bastante la defensa en los últimos instantes. Y después de un saque de banda, un potente disparo encontró a un despierto Alessandro Del Piero, quien finalmente empató para Italia al minuto 85. El gol era celebrado, con toda razón, como el pase a la final. Lo trabajaron grandemente y México se relajó al final. Palencia intentó adelantar a México de nuevo, pero al final se dice que ambos negociaron el empate, ya que eso les servía a ambos y solo quedaban 5 minutos. El partido más emocionante del grupo G finalizó. México 1, Italia 1. Bueno, la idea era ganar, no se pudo y bueno, hay que avanzar, hay que ver con quién nos toca. Pueden ser de 3, Portugal, Corea o Estados Unidos. Ya estamos aquí, el que sea vamos a tratar de jugar. Y al final de cuentas fue Estados Unidos el segundo clasificado, quien alcanzó a llegar tras la victoria de Corea. México quedó primero de su grupo con 7 puntos y una grandiosa participación hasta el momento. Ningún rival fue lo suficiente en su grupo, el equipo tenía el nivel esperado para progresar aún más. Italia quedó segundo con 4 puntos con el gol de Del Piero, Croacia 3-0 con 3 puntos quien había perdido inesperadamente con Ecuador, y Ecuador último también con 3 puntos. México volvía a ser líder de grupo y por primera vez fuera de América. Estados Unidos era el rival.
Una gran expectativa surgió tras eso, agradeciendo que fuera el rival más fácil del grupo y no Portugal. México había enfrentado a una selección mejor que Estados Unidos y Estados Unidos había sido humillado por Polonia, el peor equipo del grupo D. México tendría que ganar ese encuentro y enfrentar al ganador entre Alemania y Paraguay. El día llegó. Por primera vez en un mundial México y Estados Unidos se enfrentaban en eliminación directa. Ambos comenzaban ya a desarrollar una gran rivalidad histórica. Pero México seguía sintiéndose favorito en esa instancia. México comenzó a atacar de manera discreta con un cabezazo que detenía a Fidel. Y después Arellano comenzaba a amenazar igual que con Italia, Estados Unidos se miraba bien en la defensiva. O'Brien le hizo una falta de roja ante Borghetti ante la poca posesión norteamericana, pero el árbitro no lo marcó. México descuidó la defensiva en el momento en que aún reclamaban la jugada anterior, y Estados Unidos estaba mentalizado. Nadie pudo alcanzar a Claudio Reina, quien se quitó a toda la defensa mexicana. Metió un centro y este fue rechazado, donde circunstancialmente le quedó al único hombre desmarcado y totalmente libre para rematar. Brian McBride remataba con violencia al primero. Estados Unidos exhibía la mala defensa mexicana ese día que ningún otro equipo había podido hacer a ese momento. Un gol tremendo que caía como balde de agua fría al equipo. México intentó ser más serio en el partido y Morales recortó para rematar de la misma forma que McBride, pero claramente no estaban finos ese día. Otro remate de Cuauhtémoc de media distancia, no generaba mayor peligro a la meta estadounidense. La primera polémica venía. Morales era cambiado a la mitad del primer tiempo y era reemplazado por Luis Hernández. Se entendía su cambio por un mal día, pero no se entendía que Luis Hernández lo supliera. México se acercó de nuevo, Mercado reventó la pelota en el defensa, y el balón quedó suspendido en el aire, donde Fidel midió mal y apenas pudo escupir el balón, dejándolo a la merced de Cuauhtémoc, que nuevamente desaprovechó su chance. Siempre le pasaban cosas similares a su equipo antes Estados Unidos. Luis Hernández quería demostrar la garra del 98. El partido se convirtió en una lucha de orgullo más que de fútbol. A Manuel Vidrio le sacaban amarilla. Sin embargo, la ofensiva de Estados Unidos estaba cómoda con el resultado. Un error mexicano le dio la chance a Josh Wolf de rematar frente al portero, pero también la desperdiciaba. Esto ya era una ida y vuelta. México no tenía idea de cómo atacar. Borghetti no estaba cómodo para el remate. Ahora era Berhalter quien cometía falta. De nuevo perdonaban tarjetas. Arellano volvió al área con velocidad y metió el centro, y Fidel volvió a escupir el balón. Braulio Luna se adelantó pero fue derribado. Los mexicanos reclamaron penal, sin embargo la falta era fuera del área. Cuauhtémoc cobró la falta pero de nuevo sin estar fino, como todo su equipo ese día. Al igual que Estados Unidos, quien tuvo un mal día ante Polonia, México tenía su mal día en ese partido. Luis Hernández logró inventarse otra falta de tiro libre, y esta vez Braulio Luna se quedó muy cerca de anotar. Me doy cuenta que todos los disparos mexicanos iban directamente al portero, no es que Fidel haya sido un porterazo ese día en sí. Johan ganó una competencia aérea y le dejó un pase a modo a Luis Hernández, pero ante la marca, le fue muy apretado el remate final. Estados Unidos seguía con una barda que parecía infranqueable. Ahora Borghetti era el que le daba un regalito a Hernández, pero Berhalter ya lo esperaba y le quitó el disparo. Y aquí vendría la jugada más polémica del partido. Braulio Luna cobraba el tiro de esquina y la defensa rechazaba el balón a un lado. Todo parecía normal aquí. Siempre me causó risa la forma en que Mercado arrastró a Berhalter hasta la línea de esquina, un clásico de Leite. Pero eso no fue lo más relevante, sino la mano descarada que hubo en el rechace. Los mexicanos reclamaban la clarísima mano, pero el árbitro se hacía de la vista gorda increíblemente. Exactamente Vasco, el VAR era necesario para haber marcado ese penal, pero tranquilo que aún faltan 15 años para ti para que lo implementen. Estados Unidos fue al ataque de nuevo. Muy parecido a la jugada del primer gol, vino un centro para el remate pero Wolf abanicó su disparo. Claudio Reina terminó la jugada después, pero a las manos del portero. Pasaban los minutos, México seguía sin empatar, la media cancha estaba más cerrada que ante Ecuador. Mercado centró con desesperación buscando la sorpresa, México comenzaba a caer en el juego estadounidense. Insistía e insistía, pero no hallaba la forma. Ni siquiera el gran Rafael Márquez con este tiro libre. Este era el tiempo de intentar el segundo, del que México ya no podría levantarse.
O'Brien comenzó la jugada que acabaría con México. El pase siguió con Eddie Luis, quien tomó carrera igual que Reina. Pero su centro fue directamente a quien estaba perfectamente ubicado en el área, Landon Donovan, y terminó anotando el segundo para Estados Unidos al 65. Ese sí que fue un gol de killer, de centro delantero real, increíble. México estaba incrédulo y devastando, el silencio mexicano cubrió el estadio. A partir de aquí México bajaba su moral y aún más sus ideas ofensivas. Hernández fingía un penal, O'Brien intentó el tercero, Cuauhtémoc se enojaba, Pérez se desconcentraba, Claudio golpeaba y se encaraba con Mercado, expulsaban a Márquez por llegar a golpear, los minutos pasaron. Carmona disparaba por última vez para México. El gol mexicano no llegó. Estados Unidos quería matar aún más. Kobe Lyons comprendió que Donovan metía todo y le entregó el balón de nuevo, pero para su decepción este terminaría fallándola frente al portero. Hubiera significado el 3-0, pero al final, el mítico se mantendría. El partido terminó. Y la peor decepción ante el archirrival norteamericano se había consumado. Era ya la tercera vez que México era eliminado en octavos de final, y toda aquella expectativa positiva se había esfumado. México 0, Estados Unidos 2. Terminaba la participación mexicana en Corea-Japón 2002. La primera polémica después del partido fue la falta de Francisco Palencia y en su lugar haber puesto a Luis Hernández. Momento en el que Paco, durante el Mundial, me manifiesta su inquietud por el no jugar. Y no solo me lo manifiesta verbalmente y me dice, Javier, necesito hablar contigo bien. Lo noto, lo percibo, un Paco Palencia enfadado, vaya, lo notabas molesto. Y hablo con él me pide una explicación y se la doy. Del por qué él no jugaba y por qué jugaban los compañeros. Sin más. Eso queda ahí. Saque usted sus conclusiones. Encima de todo, las reacciones fueron variadas. Desde aquellos que no podían aceptar la derrota. Insisto, si ese maldito árbitro ciego, hijo de su madre, ese desgraciado hubiera marcado la mano, el partido hubiera sido otro. Hasta aquellos que reconocían los errores del equipo. ¿Qué se puede decir cuando los inventores del béisbol ya nos ganan hasta en el fútbol? Si hubiera sido básquetbol lo entenderíamos. Si fuera hockey también. El béisbol ni se diga. Pero un doble play futbolístico en un mundial duele y duele mucho frente a un rival que menospreciamos. Una derrota al orgullo, a la arrogancia, a la vanidad. Esta es la puntuación de México en Corea-Japón 2002. 7 puntos, 4 goles a favor y 4 en contra. Los goleadores fueron, 2 de Borghetti, 1 de Torrado y 1 de Blanco. México terminó en el lugar número 11, por debajo de Dinamarca y por encima de Irlanda y Suecia. Mi opinión sobre esta selección, es que fue un gran conjunto, que bien pudo rivalizar con los grandes de esa copa como Turquía, Corea del Sur a pesar de sus polémicas, Alemania e incluso Brasil. Pero Estados Unidos fue mejor, manejó mejor su partido y supo neutralizar la superioridad mexicana. ¿Es la eliminación más dolorosa de México? No, ni de cerca. Fue más una decepción, un gran coraje de subestimar a un equipo en eliminación directa, fue más una herida al orgullo como se mencionó. O sea, fue algo meramente personal con Estados Unidos, más que una decepción por no haber llegado al quinto partido. Por mi parte sería todo. Te invito a que si te gustó el vídeo, te suscribas al canal y actives la campanita para más vídeos de Remember. Muchas gracias por ver. We'll be right back.